Así que les voy a pedir que se pongan de pie y me acompañen a Proverbios capítulo 20. Amén. Cuando lo tengan me responden con un amén. Amén. Y ayude por favor al que le cueste encontrarlo. Amén. Sí, amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo. Sí, amén. Amén. Aleluya. Proverbios capítulo 20. Sí, amén. Verso 4. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Proverbios capítulo 4, versículo 4. No, 20, 20, perdón. 24. Amén. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Damos la lectura honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Amén. Vamos a venir en palabras de oración. Amén. Sí, amén. Buen Padre Celestial que estás en los cielos, Padre de la gloria, santificado y bendito sea tu nombre, mi Dios eterno. Gracias, Padre de la gloria, por este hermoso privilegio que tú me has dado, Padre Celestial. Que seas tú, mi Dios amado, poniendo palabras en mi boca, mi Dios eterno, para poder dar el mensaje, mi Dios amado, para que pueda dar, mi Dios amado, este mensaje, Padre de la gloria, que tú me has dado, Espíritu Santo de Dios, y que seas tú llevando la palabra necesaria a cada uno, mi Dios amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Pueden sentarse, hermano. Amén. Entonces, voy a tocar unos puntos que me gustó de este versículo 4. Amén. Y el primer verso que más me llamó la atención fue este: el perezoso no hará a causa del invierno. Entonces yo me preguntaba por qué no arará, digo yo. Claramente por Aragán, hermano Jonathan, sí, lo sé, pero yo decía, pero ¿por qué el proverbista lo pone aquí? Entonces empecé, ¿verdad? Y hallé que para el tiempo del invierno, cuando allá se araba la tierra, por eso dice, pues, el perezoso no ara a causa del invierno. Entonces hallé que para ese tiempo, para esa estación del año, cuando es invierno, llueve, ¿verdad? Entonces la tierra es más blanda para arar. Entonces, pero la cosa es que el clima no es muy favorable. Entonces es un poquito más difícil, requiere un poquito más de trabajo, ¿verdad? Entonces, y hacía en esos tiempos por los lados de allá, hacía mucho frío para esos días del invierno. Entonces el perezoso, por perezoso, y como veía la dificultad, siempre poniendo excusas, decía, no es agradable el tiempo, mejor me voy a esperar un ratito, y así que no araba la tierra. Cuando el tiempo era el indicado para arar la tierra, porque la tierra era más blanda. Amén. Porque en el verano, decía ahí que en el verano, a causa del sol, el resplandor del sol, la tierra se hace más dura, se hace más seca y cuesta más y es más fatigoso todavía más el trabajo, y no es prudente hacerlo para poder sembrar. Amén. Entonces yo nunca he trabajado en campo. Agarré unos machetes y una cuma allá y unas milpitas ahí, pero no tengo tanta experiencia en eso. Más bien casi me vuelo las patas porque me pegué varios machetazos en las canillas. Amén. Entonces, pero eso es lo que vi y me llamó la atención eso. Me llamó la atención de eso, de que el perezoso no hará a causa del invierno. Y el invierno, para esas épocas, en el invierno, ellos tenían la costumbre de siempre arar. Aunque la persona que estaba resuelta a arar para ese tiempo, para esa estación de invierno, la persona que estaba resuelta, a ella no le importaba ni el frío, ni grandes lluvias torrenciales, él araba. Pero el perezoso siempre tomaba como excusa el hecho, no, de que no es un buen tiempo, así que vamos a guardar. Entonces, en el sentido espiritual, lo quise poner en el sentido espiritual porque me llamó la atención. Y me llamó la atención el tiempo, que es el indicado, que es el que conviene. Pero el perezoso, por Aragán y por perezoso, no tomó diligencia en el asunto cuando era necesario. Amén. Entonces, en la vida espiritual también hay un tiempo en donde uno
en donde uno, no sé si les ha pasado, en donde uno tiene un deseo de buscar de Dios, en donde uno tiene, hay un tiempo donde uno va teniendo como más cuidado de las cosas de Dios, va siendo más atento en las cosas de Dios, va buscando más la palabra de Dios, va estudiándola más. Hay un tiempo en donde uno tiene ese deseo de conocer más de Dios y de interesarse más por las cosas de Dios, de tal manera que cuando ya viene uno aquí, ya como que Dios poco a poco a uno le va dando otro tipo de ambiente a uno. Amén, hay un tiempo, pero ¿por qué motivo? Porque hay un tiempo en donde uno anhela, uno desea buscar esa palabra, pues escudriñar las escrituras. Usted cuando tiene ese deseo, entonces ese deseo le viene y dice uno, hey, sí es verdad, hay una necesidad de su palabra. Entonces uno tiene una necesidad de conocer más a Dios, en el que ha creído y en el que le ha salvado. Entonces uno tiene como una necesidad más cuando usted viene a ver, más cuando usted viene a analizar su vida y usted va viendo, como me dijo un varón una vez, mire, me dijo, analice su vida, me dijo, analice su vida y véalo cómo Dios la ha ido ordenando, me dijo. Y la analicé y vi que verdaderamente Dios ha sido misericordioso conmigo. No solo conmigo, sino con cada uno de los que estamos aquí. Porque Dios, cuando uno viene a los pies de Cristo, Dios verdaderamente le organiza la vida a uno y le va poniendo las cosas en su lugar, de tal manera que uno queda hasta helado cuando viene a pensar las cosas. Y cuando usted viene y eso como que eso le ayuda, como que le arraiga más, como que le da un deseo más ferviente de buscar de Dios, de meditar en la palabra, de tener más cuidado en las cosas de Dios, de estar más interesado en las cosas de Dios, de meterse más de lleno con Dios. ¿Para qué motivo? Para que Dios lo vaya usando. Amén. Entonces hay una necesidad de su palabra y de conocerlo más. Entonces uno por en veces tiene también el deseo de orar. El deseo de orar, uno por en veces dice, me voy a levantar a tales horas y voy a orar a esa hora. Y hay veces que atina bien, porque se levanta y ora. Pero hay veces que otro se levanta para apagar la alarma y vuelve a la cama. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay esa necesidad. O por en veces siempre hay ese deseo de escudriñar las escrituras. Hay un deseo que uno tiene. Bueno, en mi caso, yo lo estoy diciendo por experiencia. En mi caso, a mí me ha pasado que por en veces tengo un deseo de pasar en la escritura, de leer en la escritura. El tiempito que me queda libre, yo trato la manera de llenarme de Dios. ¿Por qué motivo? Porque en la palabra he visto que la palabra a uno lo fortalece, le da fuerza. Pero uno por en veces, aunque tenga ese deseo, uno no busca en el tiempo indicado, que ese tiempo es el indicado. Porque usted ve que hay tiempos donde uno por en veces anda como que ya echa alas, ¿verdad? Pero por en veces anda cabizbajo. ¿Pero por qué será? ¿Será que en el tiempo indicado no se llenó? Aleluya. ¿Será que por perezoso no aprovechó el tiempo indicado que debía? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces en el ámbito secular es acerca de la siembra, ¿verdad? Y del arar y de todo. Arar significa preparar también la tierra para sembrar la semilla. Amén. Entonces, pero en el ámbito espiritual, lo trasladé yo en el ámbito espiritual, por en veces, aunque nosotros tengamos ese deseo de orar, ese deseo de leerla, ese deseo de leer la palabra, de buscar más de Dios, de querer ir a la iglesia, de querer tener más cuidado de las cosas de Dios, ¿por qué no lo hacemos? Entonces hay veces que porque el deseo simplemente no basta, solamente el deseo. Porque usted puede, ¿quién de los de aquí no ha tenido el deseo de decir, no, yo me voy a levantar y voy a buscar al Señor, me voy a levantar a tales horas, voy a meditar, voy a leer la palabra, pero no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Por perezoso. Vamos a ir a ver otro proverbio, Proverbio 26. Proverbio 26, Proverbio capítulo 26, versículo 13 al 14. Dice el perezoso, el león está en el camino. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve a su cama. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? ¿Qué es lo que pasa aquí?
El león está en el camino. Solo somos excusas por veces. Solo somos excusas. Cuando hay ese deseo de buscar de Dios, cuando le viene ese deseo, tengo que orar. Usted no ora simplemente por haragán. O por en vez de llega tarde en la noche, después de una vigilia, usted llega a la casa. Se lo digo porque a mí me ha pasado. No sé a usted, no sé, usted es así, pero a mí me ha pasado. A mí me ha pasado, yo por en vez de digo, tengo que orar, Dios. Tengo que orar antes de acostarme. Y solo me hinco y me levanto y me acuesto a la cama. O sea, no oro nada, pues. No oro prácticamente nada, pero ve que el deseo está en mí. Pero ¿por qué no lo hago? Por perezoso. Busco excusa y digo, ya es muy noche, acabo de venir de la iglesia, ya oré, ya escuché la palabra, ¿por qué voy a tener que buscar más de Dios si ya hice eso? Entonces, ve que uno siempre es excusa. Entonces, dice, voy a leer la palabra de Dios. Pero tal día no tengo tiempo. Voy a ir a la iglesia. Pero no viene, porque siempre ponemos excusas. Siempre nos excusamos. Tal vez no somos perezosos en el ámbito laboral. Tal vez no lo somos perezosos, somos bien trabajadores, bien esforzados. Ojalá fuéramos así en las cosas espirituales. Amén. Porque lo que pasa es que por veces podemos ser bien esforzados en las cosas materiales. Pero eso es porque hay una necesidad en uno. Pero también tenemos una necesidad importante, que es la más importante, y es la necesidad de buscar de Dios. Pero no lo hacemos, simplemente porque por en veces, se lo digo por mí, primeramente por mí, predicador, predícate a ti mismo. Yo me he predicado ya. Y me he visto que por en veces yo tengo ese anhelo, ese deseo de leer la palabra, pero por en veces no lo hago. Por en veces simplemente solo tengo aquel deseo y tengo aquella intención, pero no lo vuelvo en acción. O sea, no lo ejecuto, pues no vengo y lo pongo por ahí. Porque si no me agarro de una excusa, es de otra. O sea que siempre somos perezosos para las cosas espirituales. No nos basta, porque no basta simplemente con que usted tenga el deseo. Porque yo me he fijado, yo siempre, hermano, yo no he tenido deseo de orar. Sí, deseo de orar, levantarme a las 4, vaya a ver, pero como dice que la puerta gira sobre esos pines que tiene, y ve que se abre, pero después vuelve a su lugar. Así es el perezoso, yo me levanto, apago la alarma y después me vuelvo a la cama y me arropo. Y de balde puse la alarma. De balde la puse. Entonces así somos por en veces nosotros. Bueno, yo sé usted, pero si es así, pues gracias a Dios le trajo palabra. Amén. No, tampoco me estoy creyendo. Pero es que es verdad, por en veces siempre ponemos excusas para las cosas espirituales. Pero vaya a ver para las materiales. Como usted ve que uno dice, no, si no trabajo, no hay nada, pues ¿quién pagará los biles? ¿Quién me pagará los biles? Ve que siempre buscamos, pero uno ahí va, buena mañana, aunque sea renuente. Porque mire yo, aunque no me guste levantarme temprano, tengo que hacerlo, pues. Tengo que ir a trabajar. Pero vaya a ver si para lo espiritual soy así. Entonces siempre la carne batalla contra el espíritu. Y entre ellos se oponen entre sí porque esta carne no quiere las cosas espirituales. Entonces por en vez de simplemente accionamos a las cosas materiales, pero a las espirituales no accionamos. Por eso es que dice el proverbista, por eso es que dice, el perezoso no hará causa del invierno. Aunque usted tenga ese tiempito, ese deseo, ese tiempo donde tiene ese deseo de buscar de Dios, tiene ese deseo de meditar en su palabra, tiene ese deseo de buscar más del Señor, usted no lo hace. Simplemente porque siempre pone excusas, ponemos excusas para las cosas espirituales. Si no es en una cosa, es en otra. Siempre ponemos, pero nunca ponemos las cosas de Dios primero. Y eso es un grave error cuando las cosas del Señor tienen que ser las primeras en nuestra vida. Pero por en vez de simplemente venimos y siempre, porque imagine, dice el perezoso, dice, el león está en el camino. Cuando viene a la iglesia a ver, no, pero ¿y qué pasará si voy a la iglesia? No, mejor me quedo aquí.
Entonces ve que siempre vamos buscando la manera de excusarnos para las cosas espirituales, las cosas con las cuales son las más importantes, las más esenciales que uno tiene que tener, pues, que es lo más primordial, de alimentar esta alma. Amén. Porque esta alma no se sacia con lo que se sacia este cuerpo material. No se sacia con comida, no se sacia con arrocito, con frijolito y huevito. No se sacia con nada de eso. Esta alma se sacia con la palabra de Dios. Vaya, y dice, y mire lo que dice el otro pedacito del versículo 4, de ahí del capítulo 20. Amén, ¿lo tienen? Amén. Pedirá pues en la siega, dice, y no hallará. Decía ahí cuando estaba leyendo yo un poquito, dicen que allá por esos lados de Israel, dicen que para ese tiempo la gente estaba tan resuelta a arar la tierra, que esta gente no le importaba el clima, no le importaban las dificultades. Esa persona iba a arar la tierra, pero aquel perezoso, el perezoso dice que se quedaba en la casa, dice. Pero dice que cuando venía el tiempo de la siega, pedirá y no hallará, dice. Entonces dice que cuando él veía que no tenía, los demás no le daban a él para el día de la siega. No le daban a él. ¿Por qué? Porque vieron que él era un perezoso. Cuando tenía que poner diligencia en el asunto, no lo puso, sino que fue negligente. Amén. Entonces, viene en el ámbito espiritual, viene entonces la prueba, la necesidad que tiene, de dónde usted se va a asir, de dónde usted se va a aferrar cuando le venga esa prueba, si no se ha llenado en el tiempo que usted debería de haberse llenado. Simplemente por negligente, por andar de perezoso, no quiso verdaderamente buscar al Señor. Entonces le vendrá la prueba de repente y la necesidad de repente. Y cuando aquella palabra que a usted lo había podido mantener sostenido, le hubiera ayudado en ese tiempo, pero usted el tiempo indicado, que era donde tenía ese deseo de buscar de Dios, usted no llenó su vasija. Entonces buscará de dónde agarrarse, pero no tendrá. ¿Por qué? Porque no. ¿Cómo tendrá de dónde agarrarse si no hay palabra de Dios? Si no hay oración, si no hay nada. Cuando venga la adversidad, cuando venga la tormenta, ¿de dónde se podrá sostener uno si no hay esa palabra en uno? ¿De dónde, cuando venga la aflicción, cómo podrá decir usted? No, dice allá la Biblia que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo? Si usted ni sabe ni el versículo, por vez no sabemos de la Biblia, no lo sabemos ni los versículos de la Biblia. Cuando nos piden allá afuera un versículo, uno queda como anonado por lo mismo, porque no podemos grabarnos la palabra de Dios. Cuando vienen esas cositas así, esas aflicciones, yo me he fijado que cuando a mí me ha pasado, hay palabras que se me cruzan por la cabeza, y en esas palabras yo me aferro de la palabra de Dios. Y eso es lo que lo alimenta a uno, lo que lo fortalece. No le digo que es la gran prueba, no. Hay cositas que desánimo, cosas así, pero ahí viene esa palabra, ¡pum!, se me cruza de repente y me aízo de ella. Pero si no tiene nada en su vasija, si no tiene nada en su corazón, ¿cómo entonces va a poder resistir en el día tempestuoso? Cuando venga la tormenta, cuando venga la necesidad, si nosotros no nos llenamos en el tiempo indicado que tenemos que llenarnos. Simplemente, ¿por qué? Por negligente. Porque siempre poniendo excusas. Vamos a ir allá, Eclesiastés 10:18. Aleluya. Eclesiastés 10:18, amén. Este me gusta porque este es otro donde pone excusa, amén. Me gusta. Por la pereza se cae la techumbre, dice, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por ejemplo, cuando el perezoso ve que está goteando su casa, dice, no, pero hoy hay mal clima, dice. Excusa. ¿Cómo voy a ir a arreglar el techo si está goteando? No puedo porque el tiempo está malo. Cuando está el verano, dice, no hay necesidad de arreglarlo. No hay lluvia en el verano. Entonces siempre vamos poniendo excusas. Si no es de una manera, es de otra. Eso es lo que trato de decirle. Y así es en la vida secular y en la espiritual también. Más en la espiritual, porque en la secular de cualquier cosa buscamos parasirnos de lo material. Siempre buscamos alguno donde podemos así. Pero de la espiritual
No, al espiritual simplemente por en veces solo le damos que esta carne se complazca ahí en la camita. Qué tremendo esa cama. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar a esa necesidad cuando venga? ¿Cómo vamos a reaccionar? Porque cuando usted tiene ese deseo, usted es necesario ese tiempo que le digo, porque el perezoso no aró cuando debía, como dice ahí en el Proverbio 4, el perezoso no ara a causa del invierno. Cuando antiguamente eso era, bueno, hasta hoy, preparaba el terreno, era más fácil de trabajarlo, pero él no lo hacía por negligente. Entonces cuando usted tiene ese deseo, es tiempo de llenarse de Dios, pero uno por la flojera de uno no se llena de la palabra, sino que deja pasar aquel tiempo, pero va a venir el tiempo de la necesidad, como le pasó a él. Pedirá pues, dice, en la siega, y no hallará, dice. No hallará. Entonces usted va a andar buscando en la necesidad, vamos a andar buscando, yo también me incluyo, vamos a andar buscando y no vamos a tener de dónde asirnos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no nos llenamos de ella. Entonces, porque, vaya, en el aspecto como sabemos que la parábola de la semilla y de la tierra, vaya, por ejemplo, la tierra representa el corazón del ser humano. La tierra representa el corazón del ser humano. La semilla es la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando usted ara, en lo secular, cuando usted ara, está preparando la tierra para sembrar la semilla. Entonces, en lo espiritual, ¿cómo estamos preparando nuestro corazón con la palabra de Dios? ¿Será que nos estamos preparando para cuando venga la necesidad? Cuando venga verdaderamente aquella prueba que todo cristiano va a tener que pasar tarde o temprano. Entonces, si no aramos y no sembramos en lo espiritual cuando era el tiempo que debíamos hacerlo? Entonces, verdaderamente, ¿de dónde nos vamos a agarrar si esta palabra es la que nos da fuerza? Esta palabra es la que nos alienta. Esta palabra es la que da vida, hermano. Esta palabra, sin esta palabra no podemos nada, hermano. Amén. Entonces, y me llama la atención también, que verdaderamente uno tiene que preparar. Le debo, pero estuve leyendo allá por Jeremías. Arad en vuestros corazones, decía. Oiga bien, decía en Jeremías, arad en vuestros corazones y sembrad injusticia para que venga del Señor refrigerio, bendiciones. Pero por en vez de nosotros no preparamos el corazón. ¿Cómo, mano Jonathan, cómo sería preparar el corazón? Limpiarnos. Amén. Limpiarnos. Y dice la palabra, dice el Señor Jesucristo, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra es la que prepara nuestros corazones. Es la que ara nuestros corazones. ¿Para que qué? Para que la palabra, cuando vengamos a la iglesia, caiga en buena tierra y pueda llevar fruto y pueda hacer un cambio en uno. Pero si simplemente hacemos dura la tierra y el corazón lo hacemos duro, vamos a hacer como la semilla que cayó junto al camino nomás. Y va a venir el ave, dice, se la va a comer. Vive Jehová, es de tener cuidado, porque en las cosas espirituales se requiere gran diligencia, o sea que hacer lo necesario, porque es una necesidad, porque mire lo que dice allá en Proverbios 20, vamos de nuevo para allá, amén, amén, dice allá en Proverbios 19:15, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Oiga bien, padecerá hambre. ¿Usted cree que es hambre de comida? No, es de la palabra de Dios. Es de esa palabra de Dios. Que algún día vamos a anhelar esa palabra de Dios, pero ya no va a estar. Ya no va a estar. Por eso mientras esté el tiempo, mientras estemos en este tiempo, y que mientras estemos vivos, pues, mientras tengamos el tiempo de vida, es de aprovechar a llenarnos de la palabra de Dios.
y de arar en nuestros corazones para que la palabra de Dios caiga en buena tierra y eche raíces y lleve fruto. Amén. Pero en veces, por perezosos, no lo hacemos. Siempre poniendo excusas. Hay un león allá afuera en el camino. Entonces siempre vamos poniendo excusas. Para las cosas espirituales siempre ponemos excusas. ¿Pero por qué? Igual hay una vez con unos hermanos. No, hermano, pero es que aquí, pero es que allá. Y ellos me dijeron, no, me dicen. El Señor dice, me dijeron, que el espíritu a la verdad siempre está dispuesto. Pero la carne es débil. O sea que la carne siempre se le va a oponer a las cosas del espíritu. Siempre se le va a oponer. Pero allá de usted se acciona. Allá de usted, si usted pone por práctica ese deseo, si usted lo lleva a una acción. Porque déjeme decirle que aquí no basta que vos lo tenga el deseo. No basta que todo solo tenga el deseo, sino que aquí estamos hablando de una vivencia, de hechos, pues, de acciones, pues, de reaccionar a ese deseo, porque ese sentir Dios lo pone en uno. Pero por en vez de, como me dijo un hermano, yo tengo miedo, me dijo, que pase el tiempo, me dijo, de nosotros, me dijo, que pase el tiempo y no nos llenemos cuando es necesario. Y venga aquel día, la prueba, y no estemos listos, porque cuando era el tiempo de llenarnos de Dios, no nos llenamos. Y yo me costó entenderle al varón, pero después cuando estuve leyendo esto, dije yo, verdaderamente, dije yo, esto es cierto, dije yo. Esto es cierto. ¿Por qué? Porque mire cómo dice el 15, la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. ¿Usted cree que el alma quiere comer frijoles? Quiere comer, y usted cree que le va a llenar, le va a quitar esa sed que tiene, esa hambre que tiene. No puede, le va a quitar lo de este cuerpo físico, pero el alma no se alimenta con algo así. El alma se alimenta con lo espiritual. ¿Con qué, hermano Yona? Con la oración, el ayuno, la palabra, la oración. Otra vez la oración, porque es lo que más tenemos que... Y la palabra, y el ayuno también. ¿Por qué motivo? Porque eso es lo que alimenta nuestra alma. Sí, amén. Y yo medito y digo, y si verdaderamente, digo yo, no oramos, digo yo, y si no oramos, porque antes oramos 20 minutos, antes, ya raneando llegamos a la hora. Ah, pues, y dice, y yo digo yo, Señor Jesús, digo yo, digo, ¿será? Y yo siempre me pregunto, ¿será que solo soy yo, Señor? Digo yo. Me hago esa pregunta. Aleluya. Pero veo que hay otros más. Hay algunos que siguen mis pisadas, digo, pero no sigamos por ese camino. Es de accionar, pues. Porque la cosa es que cuando tengamos ese deseo, porque yo he visto que uno anda más pendiente de las cositas de Dios, anda buscando más de Dios, porque Dios pone en el corazón de uno ese sentir, pues, ese amor, pues, por la palabra. Usted busca la palabra, usted lee en la palabra, por en veces se le pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero usted ahí está, pues, leyendo, pues. Pero es porque el mismo deseo usted lo está alimentando. Pero el tiempo pasa. Ese tiempo va a pasar. ¿Y cómo nos vamos a llenarnos? ¿Y cómo nos estamos llenando nosotros? Verdaderamente, si no nos llenamos cuando es el tiempo indicado, cuando es el tiempo adecuado, solo la misericordia de Dios va a ayudar. Amén. Entonces, me gustó que dice, pedirá pues en la siega y no hallará. Pedirá pues en la siega y no hallará. ¿Y sabe a dónde se me cruzó un versículo? En el de las 10 vírgenes. Se me cruzó un versículo. Así que vamos a ir allá. Amén. A Mateo capítulo 25. Amén. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, del 1 al 13, lo vamos a leer todos, amén. Cuando lo tengan, ponen con un amén. Amén.
Gloria a Cristo. Amén. Entonces dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, diligentes, y 5 insensatas, negligentes, perezosos pues. Amén. Las insensatas, los perezosos, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, cuando sabían que era necesario tomar el aceite para alumbrar la lámpara. Y tenían el tiempo necesario para llenar la vasija de aceite. Aleluya. Pero no lo hicieron. Entonces, más las prudentes, las diligentes, los que saben que es necesario hacer, lo hacen. Porque es necesario. Amén. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, llenaron su corazón de la palabra de Dios, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Oiga bien, se durmieron. Oh, perezoso, ¿hasta cuándo amarás el dormir? ¿Hasta cuándo amarás el dormir? ¿Hasta cuándo amarás el dormir? Pues, no que dormir esté mal. No me malinterpreta. Hablo del adormecimiento espiritual. Amén. ¿Hasta cuándo va a amar estar dormido? ¿Hasta cuándo se va a alistar? Cuando el tiempo de la gracia pase. Cuando el tiempo de esta gracia pase. El inconverso. Cuando pase también el tiempo de la salvación. Ya no va a haber vuelta atrás. Porque Dios viene con los juicios a esta tierra. Dios viene con los juicios, porque el buen tiempo es ahorita. El tiempo agradable te he llamado, dice. Amén, amén, aleluya. El tiempo de la salvación es ahorita. Pero va a haber un día en que esta salvación se va a cerrar y ya no va a haber oportunidad. Ya no va a haber oportunidad. Va a venir Cristo por la iglesia. Y los que fueron prudentes y se llenaron en el tiempo de la dispensación de la gracia que Él dio, se van a ir con Él. Pero los que fueron perezosos y no se quisieron llenar ahí quedarán dormidos. Ahí quedarán. Amén. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos. Vino la necesidad. ¿Cómo decía ya? Pedirá pues No le darán nada. en la ciega. La ciega del Señor va a ser cuando venga a levantar su iglesia. Usted va a querer quizás asirse de su papá. No va a poder. Aquí la salvación es individual. Usted quiere asirse de su hijo consagrado. No va a poder. No va a poder. Usted va a querer asirse de su esposa o de su esposo. No va a poder. ¿Cómo le va a pedir? Llévame vos. Una vez me dijo a mí, aunque sea de las patas suyas, me voy. ¿Cómo así? Le digo yo. No puede, pues. Colgado. Me dijeron, aunque sea de las patas suyas, me voy. Le digo yo, no creo. La salvación es algo personal, Aleluya. es algo individual. Déjeme decirle que mientras uno sepa discernir entre el bien y el mal, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios, usted ya está responsable de su salvación. Amén. Ya es responsable, ya es reo de la palabra. ¿Por qué motivo? Porque ya sabe discernir lo que está bien y lo que está mal. Amén. Pero un niño que no sabe, no, ellos, de los tales del reino de los cielos, digo el Señor. Porque ellos no saben todavía discernir la palabra. Pero uno ya viejo y haragán y no quiere ni estudiar la palabra, ¿cómo pues? ¿Cómo pues? Si no queremos ni orar, pues, me incluyo yo también, no me escapo. Entonces dice, y las insensatas, entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, los perezosos, los negligentes, los de poco ánimo, amén,
Dijeron a las prudentes, a las diligentes, que aprovecharon el tiempo bueno que Dios les había dado. Aprovecharon el tiempo de la dispensación de la gracia y se llenaron para cuando Dios venía por su iglesia. Entonces, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero ¿qué es lo que decía allá? Pedirá pues en el día de la siega y no hallará. Es que la salvación aquí es individual. Sí, amén. Usted tiene que velar por su salvación. No puede simplemente estarse confiando de que mi papá, de que mi mamá, o de que mi esposo, mi esposa, de aquí de mi hermano, mi cuñado, mi primo, mi aquí que allá, él está consagrado, él va a poder aquí que no. Esto es individual. Esto es individual. Y cada uno tiene que ser diligente en las cosas de Dios. Cada uno tiene que ser responsable de la salvación de uno. Porque usted no va, yo lastimosamente no voy a poder salvar a mi mamá. Si ella no viene a los pies de Cristo y viene y responde bien a la gracia del Señor, tristemente se va a quedar. Amén. Mi hermana también. Personas que quiero mucho. Pero yo no voy a poder hacer nada. Y ni ellas se van a poder agarrar de mis patas, como me dijo un varón de allá afuera. No, no se puede. No se puede. ¿Por qué? En un abrir y cerrar de ojos. Ni cuenta se va a dar. Ni cuenta, ¿verdad? Igual una vez dije que me hallaron muerto, dice, soñó mi hermano una vez. Me hallaron muerta, me cuenta, y lloraron desconsoladas. O una vez dice, eso no. Una vez dice que un tío mío llegó de visita a la casa. Y como yo no dije nada, ¿verdad? ¿Para dónde iba? No dije nada, solo me salí esa vez. Solo me salí y no me hallaron. No me hallaron en la casa. Andábamos por una vigilia. Entonces yo salí. Entonces, y mi tío esa vez llegó ahí, es el tío mío. Y él es conocedor de la Biblia. Entonces me comentó mi hermana y me hubiera visto, hermano. ¿Qué pasó, hermana? ¿No ves que mi tío dice, ¿dónde está mi negro? Como así me dice él, porque soy morenito. Entonces, ¿dónde está mi negro? Buscame a mi niño, me decía. Buscámelo. Se lo habrá llevado el Señor. Y mi madre también afligida, dice que mi madre, Jonathan, Johnny, llamarle a Jonathan. Le dice, no vaya a ser Johnny, que sea verdad lo que diga dijo. Llamarle. No, y dice que fue a buscarme allá al cuarto y no me hallaron, dice. Y ellos afligidos, dice. Que se lo había llevado. Que me lo, y ya se lo llevó el Señor. Nos quedamos, decía él. Nos quedamos, le dije. Nos quedamos, decía él. Pero él a gritos, pues. Buscame a mi negro. Y yo allá en la vigilia, allá. Aleluya. Pero es que así va a ser, pues ellos no van a poder asirse de mí. Para ese día, no. Esto es individual y uno tiene que llenarse. Por eso uno tiene que preparar los corazones. Arar en su corazón para que la palabra caiga en buena tierra. ¿Por qué motivo? Porque usted cuando está preparando su corazón, usted lo está preparando entonces sacando toda malicia, todo orgullo, toda vanidad, todas esas cosas de las cuales enferman el corazón de uno. ¿Para qué? Dice la Biblia. Toda rencilla, todo odio, todo eso lo tenemos que sacar de nuestros corazones. Todas esas cosas, hermano. ¿Y por qué motivo? ¿Por qué motivo? Para tener una conciencia limpia e irreprensible, dice, en la venida del Señor. Aleluya. Pero ¿y si hay algo en nuestro corazón? Por eso es necesario la autoexaminación. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los corintios en capítulo 3 de versículo 5, examinaos a vosotros mismos. Amén. A ver si estáis en la fe. Dios. ¿O es que acaso no hay algo de Cristo en vosotros? Dice. Porque se supone que nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Sí, amén. Se supone que somos representantes de Dios, somos embajadores de Dios, un portavoz, un representante. Y un embajador es un representante de una nación ante otra. Amén. Y la patria de nosotros es la celestial. Nosotros aquí solo andamos peregrinando. Aleluya. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser buenos representantes. Pero como dice, así como la puerta vuelve, dice, se abre pero vuelve a cerrarse. Así es el perezoso que vuelve a su cama. Terrible, pero es cierto. Es cierto.
Entonces, si no ponemos diligencia en las cosas espirituales, va a venir el día y no vamos a estar preparados. Aleluya. ¿Por qué? Porque mire, las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Estaban listas ellas? Sí, amén. ¿Estaban listas? La que pidieron. No estaban listas. Las insensatas no estaban listas. Para nada. ¿Y qué es lo que venía? Oyeron la voz: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Pero ellos bien dormidos. Dormidos, pues. No llenaron su vasija de aceite. Esa es la palabra de Dios. No llenaron, no se prepararon, no se alistaron. Vino el día que la puerta se cerró. Se quedaron. Y así será también cuando la dispensación de esta gracia pase. Cuando el tiempo de esta gracia pase, también así será. ¿Por qué motivo? Porque hoy es el tiempo agradable de Dios, de que todas las almas procedamos al arrepentimiento. Pero por en veces no queremos venir a la luz para que nuestras obras no sean reprendidas, dice la palabra del Señor. Y la palabra no miente, hermano. Sí, amén. A mí así me dice mi hermana: yo no me dice. Yo te doy franca, yo no quiero porque no quiero hacer cosas del mundo, pero yo no me voy a justificarme. Es que así dice la Biblia, que uno no quiere venir a las cosas de Dios porque las obras de uno son malas, y como la luz, usted ve que la luz refleja todo, pues, todo lo que está oculto, Amén, amén. todo lo que está en el ático de uno, como dicen, Aleluya. lo refleja la luz de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es una lámpara que nos alumbra y nos guía. Pero Gloria a Dios. si no nos llenamos, Quedamos sin comida. nos quedamos. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero, oiga bien, pero mientras ellas iban a comprar, ya a última hora querían hacer las cosas. A última hora queremos ser diligentes. A última hora, a último momento. ¿En qué cabeza cabe eso? No se puede. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de buscar de Dios. Sí, amén. Si no lo buscamos y el tiempo se acaba, déjenme decirles que nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar. Si no nos ponemos buzos y buscamos al Señor, Sí, amén. vamos a quedar. Por eso es de aprovechar ese deseo que por en veces le viene a usted y hacerlo acción, pues. Sí, amén. Porque verdaderamente, si no lo aprovecha el tiempo, mientras usted esté vivo, mire que la muerte no escatima edades, hermano. Yo ahorita puedo irme para allá y puedo morirme, pues. Y mi salvación dependerá de cómo ande con mi Dios. Gloria a Dios. Pero si hay algo que me amarra aquí, hay que quedar amarrado. Aleluya. Sí, pues, Sí, amén. por el gran bulto, digo que tenemos que ser, bueno. Entonces malas, pero mientras ellas iban, vino el esposo, vino Cristo por su iglesia. Amén. ¿Y cómo estaba aquel perezoso? Que se dormía, que no buscaba nada de las cosas de Dios. ¿Cómo? Tenía nada guardado. No tenía nada, pues. Cuando era el tiempo necesario en el que él debía de llenarse, no lo aprovechó. Cuando era el tiempo de salvación, esa persona no lo aprovechó. Pues salió y murió. Y quién sabe si murió sin Cristo. Y si murió sin Cristo, murió sin fe y sin esperanza. Murió con Cristo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, amén. Va a ir a estar a la presencia del Señor. Y las que estaban preparadas, oiga bien, las que estaban preparadas, listas, entraron con él a las bodas del Cordero. Y se cerró la puerta. Se acabó el tiempo, pues. Se acabó el tiempo. ¿Cómo usted lo aprovechó o cómo yo lo aproveché? Eso es lo que depende. Aleluya. Entonces, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor.
El tiempo ya estaba. Y dice el Señor, cuando yo abro una puerta, nadie la puede cerrar. Pero cuando Él la cierra, nadie la puede abrir. Porque Él es un Dios soberano. Él es un Dios eterno. Él hace y hace como Él quiere. Nosotros simplemente somos creación suya. Pero Él nos ha dado este hermoso privilegio de poder ser de la familia de Él, ser llamado hijos de Dios. Nos ha dado ese hermoso privilegio. Pero hay gente que simplemente desprecia y le da la espalda a Dios. Y el tiempo, cuando se acabe el tiempo, va a ser lo bonito. Dicen Amos, dice que, he aquí, dice, yo voy a enviar, dice, yo voy a enviar hambre a la tierra. Hambre, dice, no de pan, dice, sino de la palabra de Dios, dice. Y será que, dice, ya me imagino a la gente amotinada, alborotada, buscando al Señor, pero como el tiempo ya se pasó, pues. Aleluya. El tiempo ya se fue el tiempo. ¿Cómo vamos a hacer, pues? Por eso es necesario prepararnos. Amén. Amén. Mas Él respondiendo dijo, de cierto, os digo que no os conozco. Amén. Velad pues, estar listo, preparándose, preparado. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Sí, amén. Así que mientras usted tenga el deseo y mientras usted tenga el anhelo de buscar de Dios, llénese de la palabra. Sí, y más que todos los jóvenes. ¿Por qué motivo? Porque la generación de sus padres y de mis padres, esa ya va a pasar. Y la generación que queda, de la que Dios va a hacer uso, va a ser de usted y de mí. Amén. Y de los que estamos aquí. De los que no están tan mayorcitos, de los que tienen todavía vida. Amén. Sin ofender, pero es que la vida así es. La vida así es. Nacemos, crecemos y morimos. Amén. Así es. Bueno, en el ámbito cristiano dormimos. En el ámbito cristiano, aquella persona que muere en Cristo duerme. Pero aquella persona que ya muere de vejez y muere sin Cristo, pues él muere. ¿Por qué? Porque murió sin fe y sin esperanza. Entonces, por lo cual, pero no solo los jóvenes tampoco. Aún en la vejez darán fruto, dice la Biblia. Hay que dar lazados también. Así que tienen que buscar desde el Señor. Tienen que doblar esas rodillas también. Aquí todos tenemos que llenarnos. Todos tenemos que buscar de la presencia del Señor, llenarnos de la presencia del Señor, para que el día que Él venga estemos listos, como una novia bien preparada, bien ataviada, con una conciencia limpia, con nuestros vestidos resplandecientes, blancos, sin mancha y sin arruga. Amén. Entonces, así que lo voy a llevar al último para ya terminar. Ay, discúlpenme que me pasé 5 minutitos. Proverbios capítulo 13. Aleluya. Amén. Capítulo 13, versículo 4. Gloria al Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Vaya. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Aleluya. Ve que si usted puede desear, pero si no pasa solo de desear, no va a hacer nada, pues. Sí, amén. No va a hacer nada. Si no es diligente en lo que usted quiere y de usted anhela ese deseo, entonces simplemente no va a hacer nada. Dios. Entonces es de ponernos pilas, como dicen. Es de ponernos abusados. De ponernos ojo al Cristo, como dicen. Amén. ¿Por qué motivo? Porque mientras estemos en el tiempo, es bueno aprovecharlo y llenarse del Señor. Amén. Amén. Así que el perezoso desea, pero nada alcanza. Mas el alma del diligente, dice, prosperará. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ese fue el mensaje que mi Dios me dio. Así que pongámonos de pie. Amén. Vamos a orar para quedar